Solo Dios, en la forma del Cristo omnipresente, es el responsable de todas las expresiones de la vida. Es el Señor quien pinta los gloriosos paisajes, casi siempre cambiantes, del cielo y de las nubes. Es Él quien crea en las flores altares impregnados con la fragancia de su amor. En todas las cosas y en todos los seres, los amigos y enemigos, las montañas, los bosques y océanos, el aire y el dosel galáctico giratorio que todo lo abarca. El devoto crístico contempla las armoniosas combinaciones de la luz de Dios. Descubre que las miríadas de expresiones de esa única luz, muchas veces de apariencia caótica cuando se manifiesta en los conflictos y las contradicciones, han sido creadas por la inteligencia de Dios, no para engañar a los seres humanos ni causarles infortunio, sino con el propósito de alentarlos a buscar el infinito del cual han surgido. Aquel que no mira las partes sino el conjunto puede discernir cuál es el objetivo de la creación: avanzar inexorablemente sin excepciones hacia la salvación universal. Todos los ríos fluyen hacia el océano y los ríos de nuestras vidas fluyen hacia Dios. Las olas de la superficie del mar cambian constantemente cuando juegan con el viento y la marea, pero su esencia oceánica permanece inalterable. Quien se concentra tan solo en una ola de vida está condenado a sufrir, pues dicha ola es inestable y no ha de perdurar. A eso se refería Jesús por condenación. Al separarse de Dios, el ser humano apegado al cuerpo se condena a sí mismo. Para obtener la salvación, debe volver a percibir su inseparable unidad con la inmanencia divina. Al despertar, al comer, al trabajar, al dormir, al soñar, al servir, al meditar, al cantar, al amar divinamente, por siempre mi alma exhala un solo son silente: Dios, Dios, Dios. De este modo permanecemos en todo momento conscientes de nuestra conexión con la inmutable inteligencia divina, la bondad absoluta que subyace en los provocativos enigmas de la creación. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Este pasaje deja también claro el papel de la creencia en el hecho de que el hombre sea condenado o no. Quienes no comprenden la inmanencia del absoluto en el mundo de la relatividad tienden a volverse escépticos o dogmáticos, porque en ambos casos la religión es un asunto de creencias ciegas. Incapaz de conciliar la idea de un Dios bondadoso con los aparentes males de la creación, el escéptico rechaza las creencias religiosas con la misma obstinación con que el dogmático se aferra a ellas. Las verdades que Jesús enseñó iban mucho más allá de la creencia ciega, la cual crece o mengua bajo la influencia de las opiniones paradójicas del sacerdote y del cínico. La creencia es una primera etapa del progreso espiritual necesaria para dar acogida al concepto de Dios. Sin embargo, este concepto debe transformarse en convicción, en experiencia. La creencia es precursora de la convicción. Es preciso creer en la posibilidad de algo para investigarlo imparcialmente. Pero si nos damos por satisfechos tan solo con las creencias, éstas se convierten en dogma, estrechez mental, lo cual obstaculiza la búsqueda de la verdad y el progreso espiritual. Hay que cultivar en la tierra de la creencia los frutos de la experiencia directa de Dios y del contacto con Él. Es este conocimiento incontrovertible y no la mera creencia lo que brinda la salvación. Si alguien me dijese, creo en Dios, yo le preguntaría, ¿por qué crees en Él? ¿Cómo sabes que hay un Dios? Si su respuesta estuviese basada en suposiciones o en la opinión de otras personas, le diría que no cree realmente. Para defender una convicción es necesario tener pruebas que la alaben. De lo contrario, se tratará simplemente de un dogma y será presa fácil del escepticismo. Si yo señalara un piano y afirmase que se trata de un elefante, la razón de una persona inteligente se revelaría ante lo absurdo de dicha aseveración. Del mismo modo, si se propagan dogmas acerca de Dios carentes de la validación que aporta la experiencia o la realización, tarde o temprano, cuando se los someta a prueba mediante una experiencia contraria, el raciocinio formulará conjeturas acerca de la veracidad de tales ideas. A medida
que los ardientes rayos del sol de la investigación analítica se vuelvan cada vez más abrasadores, las frágiles creencias sin fundamentos se debilitarán y marchitarán, dejando en su lugar un páramo de dudas, agnosticismo o ateísmo. La meditación científica, que trasciende la mera filosofía, sintetiza la conciencia con la poderosa verdad suprema. El devoto avanza a cada paso hacia la auténtica percepción de la verdad y evita el errático vagar. Una vida espiritual genuina e inmune a las dudas se construye a través de la perseverancia en los esfuerzos por verificar las creencias y someterlas a la prueba de la experiencia, merced a la realización intuitiva que se logra con los métodos yógicos. La creencia es una fuerza poderosa si se conduce al deseo y determinación de experimentar a Cristo. Eso fue lo que Jesús quería expresar cuando instó a la gente a creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios, es decir, a retirar de los sentidos y la materia, por medio de la meditación, la conciencia y la energía vital, con el propósito de percibir intuitivamente el Om, la palabra o energía cósmica vibratoria, que todo lo penetra y que es el nombre o manifestación activa de la inmanente consciente crística. Alguien podría aseverar una y otra vez su creencia intelectual en Jesucristo, pero si no experimenta realmente al Cristo cósmico, tanto en su forma omnipresente como encarnado en Jesús, la practicidad espiritual de dicha creencia será insuficiente para que alcance la salvación. Nadie puede ser salvado por el solo hecho de pronunciar reiteradamente el nombre del Señor o rendirle alabanzas en un crescendo de aleluyas. No es posible recibir el poder liberador de las enseñanzas de Jesús mediante la creencia ciega en su nombre o la adoración de su personalidad. La verdadera adoración de Cristo consiste en percibir a Cristo en comunión divina en el templo sin muros de la conciencia expandida. Dios no envió al mundo a su Hijo unigénito, su divino reflejo, para que actuase como un detective implacable dedicado a localizar a los no creyentes con el fin de castigarlos. La redentora inteligencia crística que mora en el seno de cada alma, sea cual sea la medida de su cúmulo de pecados o virtudes, espera con infinita paciencia que al meditar cada una de estas almas despierte y salga del sueño narcotizante del engaño cósmico para recibir la gracia de la salvación. Quien crea en esta inteligencia crística y cultive por vía de las acciones espirituales el deseo de buscar la salvación a través de la ascensión en esta conciencia reflejada de Dios, no necesitará ya deambular a ciegas por el engañoso sendero del error. Con pasos mesurados, avanzará sin duda hacia la redentora gracia infinita. Por el contrario, el no creyente que desprecie la idea de la existencia de este Salvador, el único camino hacia la redención, se condenará a sí mismo, a la ignorancia surgida de la identificación con el cuerpo y a las consecuencias de dicha ignorancia hasta la llegada de su despertar espiritual.